Cuando yo miro atrás, yo recuerdo que cuando era una jovencita, yo estaba muy segura de los pasos que yo estaba dando. Y yo estaba muy consciente de que yo pensaba, mejor dicho, que yo tenía razón en lo que hacía porque me sentía muy sabia en mi propia opinión. Y no me daba cuenta que había un camino muy largo hacia la madurez que yo tenía que recorrer. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez. Gracias por el privilegio que nos das de acompañarte por los próximos minutos en este último final episodio de nuestra serie de respuestas a tus preguntas. Hemos estado dando respuesta, iniciando la conversación a esas inquietudes, cuestionantes que tienes, con el propósito de que cada episodio te sirva como un puente que te conecte con una persona del contexto local en el que te encuentras, en tu hogar, o esa mujer en tu iglesia local o en tu comunidad, esa mujer piadosa que conoce la verdad, que conoce la Biblia, que puede darte un consejo. Siempre nosotras queremos que tú puedas sentirte retada y animada a continuar estas conversaciones con gente de carne y hueso. Mira, los medios digitales y el Internet proveen una cantidad de recursos bíblicos con los que podemos crecer, podemos aprender, pero todo esto da fruto cuando nosotras lo aplicamos en nuestra vida real. Dios no nos diseñó para que viviéramos en el metaverso y que todo lo que nosotras hagamos sea en el mundo virtual, digital. De hecho, si tú te pones a pensar, esa es la tendencia del mundo, sacar a las personas de su vida real para que lo virtual y lo que no es real se sienta más atractivo, que la realidad virtual sea más atractiva que la realidad en la que Dios nos ha colocado. Por eso a veces cometemos el error incluso de menospreciar el contexto local donde Dios nos ha puesto, nuestra iglesia, nuestros líderes, porque en el metaverso o en la realidad virtual de YouTube o Instagram o Facebook vemos iglesias que parecen mejores y vemos líderes que se ven muchísimo más preparados o que son más piadosos que los nuestros, y de repente miramos nuestra realidad y decimos, esto no me gusta tanto, quiero seguir conectada al mundo virtual. Ten cuidado, todos los recursos que nosotras generamos en Aviva Nuestros Corazones, incluyendo este podcast para ti que eres joven, lo hacemos con el propósito de que esto sea como un trampolín que te lleve a amar, anhelar el contexto local donde Dios te ha puesto, porque allí es donde Él quiere que tú florezcas. Entonces, hemos diseñado esta serie para comenzar la conversación y para que la continúes con alguien en tu contexto local, y también lo hemos hecho para hacer un ejercicio de mirar un problema, mirar una inquietud y ver cómo puedo resolverla de manera bíblica. En esta ocasión hablamos para la chica que se siente sola y no sabe qué hacer. Busca estos episodios debajo de la serie Respuestas a tus preguntas en avivanuestroscorazones.com. También para la que quiere crecer en pureza sexual, para la que se siente ansiosa, la que no sabe si está luchando con el pecado de la vanidad, o las que quieren aprender a tomar decisiones, la que está enamorada de un inconverso y no sabe qué hacer, aquella que está dudando de su fe, o aquella que quiere saber, ¿ya estoy lista para el noviazgo? O aquella que ya está en una relación de noviazgo y necesita discernimiento para saber si este noviazgo honra a Dios. Y finalmente, esa joven que quiere saber cómo puede orar por un futuro esposo si está en la voluntad de Dios. Y fíjate, estas son inquietudes de una joven común y corriente como tú. Ya yo casi iba a decir como yo, pero bueno, sí, me siento joven. Y en esta ocasión, en lugar de servirte la mesa y presentarte la verdad bíblica que necesitas ingerir, nosotras lo que queremos hacer es
simplemente invitarte a cocinar, que vengas en lugar de estar sentada ahí en el restaurante como un cliente. Queremos que vengas a la cocina y que mires cómo podemos cocinar este plato, cómo tú misma puedes desarrollar un pensamiento bíblico para que en el momento en el que tengas una duda, una pregunta acerca de una lucha que estás experimentando en tu vida, quizás acerca de tu identidad, de tus relaciones, quizás con tu mamá, con tu papá, con tu mejor amigo o con tu amiga, si tienes un problema de amargura, de perdón, un pecado que no puedes vencer. ¿Qué yo tengo que hacer en el momento en el que yo quiero mandarle una pregunta a Joven Verdadera para que me diga exactamente? Porque eso es lo que a veces pasa, que a veces queremos que nos digan prescriptivamente, eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando me siento así, ¿qué necesito hacer? Yo quiero primero decirte que no estás sola, eso es lo primero que quiero decirte. Todas las personas, no importa su edad, porque a lo mejor piensas, eso es que yo soy joven y por eso no sé qué es lo que voy a hacer. Todas las personas, sin importar la edad que tengan, la madurez que tengan, siempre nosotras vamos a necesitar el hábito y la disciplina de mirar bíblicamente nuestra realidad. Yo creo que lo primero que tienes que hacer en el momento en el que no sabes qué hacer, necesitas una respuesta bíblica a tu necesidad, es que tienes que recordar que tienes un corazón engañoso, que no puedes confiar en tu propio entendimiento. Dice la palabra de Dios, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Es importante que nosotras recordemos que nuestro corazón nos va a engañar, que probablemente nuestras emociones nos van a traicionar y que necesitamos recordarlo porque a veces nosotras pensamos, como también leemos en Proverbios, que este camino es el camino derecho y que es lo correcto porque confiamos en nuestro propio entendimiento y no nos damos cuenta que el camino en el que estamos probablemente nos lleva a la destrucción. Entonces, realmente yo miro hacia atrás y recuerdo, no quiero ofenderte, por favor, no te ofendas, pero imagínate que estoy hablando no de ti, sino de la Betsy de tu edad probablemente. Cuando yo miro atrás, yo recuerdo que cuando era una jovencita yo estaba muy segura de los pasos que yo estaba dando. Y yo estaba muy consciente de que yo pensaba, mejor dicho, que yo tenía razón en lo que hacía porque me sentía muy sabia en mi propia opinión. Y no me daba cuenta que había un camino muy largo hacia la madurez que yo tenía que recorrer. Entonces, como a mí me parecía el camino derecho, yo seguía derecho y no me daba cuenta que en ocasiones caminaba hacia mi propia destrucción. Entonces, asume que en esta etapa de tu vida no te la sabes todas, que hay cierto nivel de inmadurez y de necedad que necesita ser entrenada por la palabra de Dios, de mucho crecimiento espiritual que necesitas. Entonces, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio entendimiento. Siempre duda de la intención de tu corazón porque necesitas filtrarla a la luz de la palabra de Dios, porque ahí está la realidad real. Si pudiéramos decirlo, ahí está la verdad. La verdad no se encuentra primordialmente en nuestros sentimientos, emociones y nuestros corazones. Entonces, cuando nosotras sabemos eso y lo reconocemos, ya estamos en lugar seguro. Cuando una joven reconoce, sí, la necedad es parte de esta etapa. Cuando yo no tengo mis sentidos y mi corazón entrenado con la palabra de Dios, entonces yo no voy a confiar en mi propio corazón. Entonces eso nos lleva a la segunda cosa que necesitamos hacer y es que necesitamos transformar
ese entendimiento que informa nuestras decisiones con la verdad de la palabra de Dios. Y yo sé que probablemente tú puedes estar pensando, ay, esos versículos yo me los sé, no tienes que decírmelo otra vez, pero necesitas escucharlo otra vez. Yo no me canso, como decía el apóstol Pablo, de repetirte las mismas cosas, porque al final del día, esto es seguridad para ti. Romanos 12 dice, por tanto, vamos a decir, joven verdadera, te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional tuyo, y no te adaptes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Fíjate aquí, Pablo está diciéndole a los romanos algo que es tan contundente y que necesitamos considerar a la hora de aprender a pensar bíblicamente acerca de algo. Lo primero es que él les está rogando que por favor considera la misericordia de Dios. Considera lo que Dios ha hecho por ti. Y si quieres saber cuáles son esas misericordias, léete desde Romanos 1 hasta el 11. Ahí están contenidas todas esas misericordias, la obra de Cristo. Aquí dice, yo te ruego por eso que Dios hizo por ti, que tú respondas como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Y luego dice, no te adaptes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. Entonces todo lo que está alrededor de ti y probablemente dentro de ti te va a estar gritando, haz lo que todos hacen, copia a todo el mundo, adáptate, moldéate al mundo. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos dice, para tener un pensamiento bíblico, discernimiento bíblico, para darte cuenta qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, lo primero es que tienes que salir del molde del mundo y tienes que prestar atención a la palabra de Dios para que ella misma sea la que transforme tu entendimiento, reentrene tu corazón y te ayude a amar lo que Dios ama, que te ayude a amar lo que Dios acepta, que te ayude a darle la bienvenida a eso que es bueno, aceptable, no al mundo, no a la opinión popular de los artistas o de los influencers en Instagram o TikTok, sino a lo que Dios dice. Entonces, necesitamos la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el poder para entrenar nuestra mente a fin de que nuestro corazón ame lo que Dios ama y nuestra vida sea transformada de acuerdo a su voluntad. Y me encanta porque ese mismo patrón está en Filipenses 4. A partir del versículo 8 dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo merece elogio, en esto mediten. ¿Y qué es el resumen de todo eso? Esa es la bendita palabra de Dios. Nosotras solamente vamos a pensar y meditar en todo lo justo, verdadero, digno cuando meditamos en la verdad de la palabra de Dios. Esa verdad de la palabra de Dios cambia nuestra mente de forma que escogemos y nosotras nos quedamos con aquello que Dios le agrada. Eso es lo que nosotras necesitamos hacer. Eso es lo que nosotras necesitamos estar escuchando constantemente, la palabra de Dios, porque en el momento de pensar bíblicamente acerca de una situación, necesitamos desarrollar un pensamiento bíblico y para desarrollar un pensamiento bíblico tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios el mapa que va a guiar nuestros pasos a la voluntad de Dios. Pero eso no se hace abriendo la Biblia el domingo cuando el pastor está predicando, cerrándola y volviéndola a abrir el próximo domingo. Eso no se hace simplemente con el versículo del día del app de la Biblia que tienes en tu teléfono o los letterings muy lindos y diseñados que vemos en las redes sociales.
Tu mente no va a ser reentrenada con sorbitos de aquí y allá. Necesitas beber de esta agua viva. Y esto no va a ser posible si no te niegas a ti misma. Mira, yo te voy a decir algo muy honesto. Y es que yo veo jóvenes, cada vez más veo jóvenes que prefieren que tú le des una cápsula, literalmente una pastilla de verdad que ellas se pueden tragar y resolver el problema. Es más fácil así. Pero la vida cristiana no funciona de esa manera. Nosotras, si queremos ser buenas en algo, ¿qué tenemos que hacer? Practicar, sacrificarnos, tenemos que dar la milla extra, tenemos que esforzarnos. Nadie, en ningún deporte, en ninguna disciplina del mundo nace con las capacidades ya vienen de fábrica. No, la gente tiene que entrenar, que esforzarse, que capacitarse, que estudiar. Pero cuando se trata de el discernimiento bíblico, la vida cristiana, pensamos como que es algo así, como que viene del cielo y que va a ser como una experiencia espiritual, así, ya tengo el discernimiento, algo automático. No. Cuando nosotras queramos realmente ser entrenadas para discernir bíblicamente y desarrollar un pensamiento bíblico, entendamos que esto requiere no una fórmula mágica ni 3 pasos ahora novedosos, la misma fórmula que Jesús propuso cuando Él le dijo a sus discípulos qué se requería para seguirle a Él. Él dijo, usted tiene que negarse a sí mismo, usted tiene que tomar su cruz cada día y usted tiene que seguirme. No se cambian las reglas en la vida cristiana. No es tan complicado. Lo que se requiere es obediencia. Y para tomar tu Biblia cada día se necesita sacrificio, se necesita disposición, se necesita disciplina y depender de Dios. Yo tengo 38 años, la mayoría de mi vida he servido a Dios. Amo la palabra de Dios. No hay algo que me produzca más amor, pasión, emoción que estar enseñando la palabra de Dios. Sin embargo, cada día es una lucha campal para yo abrir mi Biblia. ¿Por qué? Porque todo dentro de mí, a causa del pecado, me está diciendo que yo necesito irme detrás de otros dioses. Todo dentro de mí me está diciendo, hay satisfacción más instantánea. A lo mejor yo quiero ir a las redes sociales o hacer cualquier otra cosa o hasta hablar con una amiga en lugar de ver lo que Dios quiere decirme a través de su palabra. Necesitas recordar el poder de la palabra de Dios. Por favor, entiéndelo. Solamente según Hebreos 4:12, la palabra es viva, eficaz. Es como una espada de 2 filos que penetra la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente ella, según el Salmo 119:105, es lámpara a tus pies, es luz para tu camino. Ella es la que te va a alumbrar a ti. Solamente ella puede guardar tu camino, dice el Salmo 119:9. ¿Cómo puede guardar el joven, su camino? Guardando la palabra de Dios. Así que, por favor, te pido, yo quiero continuar, pero vamos a dejarlo para la semana que viene, porque yo sé que quizás te puedes sentir como que estás en contra de la pared y estoy aquí con una ametralladora disparándote y no te doy tiempo para respirar ni para procesar. Lo voy a dejar aquí para que en esta semana tú te preguntes, ¿me siento yo identificada con esa joven que quiere que le respondan una pregunta, pero realmente ella lo que quiere es un atajo, porque ella quiere que alguien le diga lo que ella tiene que hacer en lugar de ella rendirse por completo a la autoridad de la palabra y decir, Dios, yo quiero que tú me ayudes a desarrollar un pensamiento bíblico. Reconozco, como dijimos, número 1, que mi corazón es engañoso. Reconozco que
parte de lo que es ser joven es que probablemente necesito muchísima madurez. Puede ser que mis decisiones estén siendo marcadas por la necedad. Tengo que reconocer mi condición. Y como no puedo confiar en mi corazón para mirar mi vida, para verte a ti, para decidir cuál es mi identidad o qué hacer o cómo reaccionar ante cualquier lucha, entonces tengo que reconocer que la vía contraria a la necedad me lleva directamente a la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios y yo tengo que reconocer que probablemente no tengo deseos de leerla, no tengo deseos de estudiarla, a lo mejor ni siquiera sé cómo leerla y eso es lo que me va a llevar a preguntarle a una hermana, enséñame cómo puedo leer la Biblia. A lo mejor puedes ir a Viva Nuestros Corazones y ahí tú vas a poner cómo leer, cómo estudiar la Biblia y vas a encontrar recursos. No tienes excusas a la hora de desarrollar un pensamiento bíblico, discernimiento bíblico para que eso te ayude a navegar en todas estas dudas cuestionantes que son propias de la etapa de vida en la que te encuentras. Entonces, vamos a seguir la conversación en el próximo episodio, el próximo martes, pero quiero decirte algo antes de irme. Si no tienes ojos para ver que tu corazón es engañoso, si no tienes ojos para ver tu propia necedad, tu propia inmadurez, si no tienes ojos para ver la necesidad que tienes de la palabra de Dios, no pases a la próxima actividad. Quédate ahí. Pídele al Señor, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver. Yo creo que esta es una de las oraciones que Dios siempre va a contestar. Cuando venimos en humildad, delante de Dios, humilladas, le decimos, Señor, abre mi corazón, enséñame realmente cuál es el estado de mi alma. Enséñame el pecado de mi necedad. Enséñame mi necesidad de tu palabra. Enséñame cuáles son los pecados de los que me tengo que arrepentir para venir a tu palabra. A lo mejor es orgullo porque no creo realmente que la palabra de Dios es tan necesaria. A veces pienso que soy autosuficiente. Ayúdame a ver mi autosuficiencia. Señor, ayúdame, no pases. Escúchame, por favor, te lo pido, no pases a la próxima actividad sin responder a la convicción que Dios te ha dado. Y en la próxima semana vamos a hablar de una manera práctica cómo podemos desarrollar un pensamiento bíblico y vamos a poner algunos ejemplos de cómo la gran historia de Dios nos ayuda a colocar nuestra necesidad en el lugar correcto y a informarla con la verdad de Dios. Dios te bendiga. Bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com. Hola, Grace. Hola. Estoy grabando un podcast. Hola. Hola. Sí, hola. Sí. ¿Tú puedes decir joven? A ver. Verdadera. Hola. Sí, mira, tú puedes escuchar el micrófono, oye. Joven. Hola. Verdadera. A ver tú. Ajá. Tú. Tu turno. Mira. Joven. Hola. Ver. Da. La. Dera. Tela. Di hola. Hola. Soy Soy. Grace Gómez. Jóvenes. En podcast Patas. de Joven Joven. Verdadera. Abuela. Bye. Bye. ¿Tú le diste un beso, fue? Sí.